Primera de Samuel, capítulo 15. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Lo tienen todos? Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Señor, bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, no dejen de alabar, de bendecir al Señor con todo su corazón. Gloria a Cristo, hermano. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Es muy importante poner atención a lo que representa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está, amado hermano, establecida por medio de su palabra. Dios ha dejado su palabra para mostrar su voluntad, para mostrar sus propósitos, y que todos podamos entender realmente lo que Dios desea. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que dicen: Señor, háblame, háblame. Pero el Señor te habla por su palabra. Su palabra tiene todas las áreas cubiertas. No hay un rincón en el aspecto espiritual que nosotros necesitemos comprender que no esté plasmado aquí por escrito. Todo lo tiene Dios acá establecido en este libro que es la Biblia, la palabra del Señor. Pero el ser humano tiene una tendencia a pensar de que los sacrificios son importantes, tal vez más importantes, para obtener el favor de Dios. La gente, desde que nace en un hogar religioso, directa o indirectamente, le transfieren a su alma, a su mente, a su corazón, este sentir de los sacrificios. Es decir, si tú quieres que Dios te bendiga, que el favor de Dios, la gracia de Dios en ti, entonces definitivamente tienes que entrar en un sacrificio. Eso es lo que directa o indirectamente, como dije, se nos enseña. ¿Y qué sucede? Dejamos lo más importante, que es la obediencia a la palabra de Dios. Algunos dirán: pastor, es que yo si no hago sacrificio, ¿cómo voy a obedecer? Bendito sea el Señor. ¿Cómo obedezco si no hago sacrificio? Pues entonces tus hijos tienen toda la razón de portarse mal, porque ¿cómo ellos te van a obedecer si no hacen sacrificio? Para obedecer a su papá, a su mamá, tendrían que entrar en un sacrificio de algo, para entonces decir: es la única manera en que puedo obedecer a mis padres. Y eso es totalmente absurdo. Se obedece simplemente porque se acata la autoridad, se respeta la autoridad, se reconoce la autoridad y se acata sus órdenes. Como dice el fuero militar: sin duda ni murmuración.
oraciones, siendo el único responsable que las emite. En este caso Dios. Dios emite su palabra y nosotros simplemente obedecemos. Nada más. Porque, amados hermanos, si bien es cierto, los sacrificios tienen una situación que ver con la carne, porque los sacrificios como el ayuno, como restringirse o abstenerse de cualquier cosa, viene a disciplinar, a humillar, a someter la carne, amén, a un propósito espiritual. Si bien es cierto, eso tiene una ventaja, una bendición, pero no está, amén, por encima de la obediencia. Es decir, todo lo que nosotros comprendemos de las cosas de Dios, hay que entender que hay cosas que predominan. Hay cosas que son superiores y otras inferiores. En la palabra de Dios hay cosas que obedecer, sin embargo, hay cosas que priman, que son prioritarias. Y esas hay que obedecerlas más, o hay que obedecerlas en primer lugar. Bendito el Señor. Porque esas son prioritarias, son más urgentes o son mayores a cualquier otro aspecto que también debemos obedecer. La Biblia nos enseña a nosotros, amén, que la ofrenda es buena. Ofrendar es bueno, agrada a Dios y trae bendición material. Dios bendice la obra de nuestras manos, Dios trae abundancia, porque abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda. Así que ofrendar es bueno, diezmar es bueno. Pero sin embargo, la Biblia dice que honrar al padre y a la madre es superior a ofrendar. Porque en el Evangelio dice que un hombre dijo: mi ofrenda es corbán, es un pacto que yo he hecho con Dios y no te puedo ayudar mamá, no te puedo ayudar papá. Entonces Cristo dice: ¿quién es mayor? ¿La ofrenda? Amén. O el honrar padre y madre. Bendito el nombre del Señor. Ciertamente honrar padre y madre es mayor que ofrendar. Aun cuando alguien haya hecho un pacto. Y esto da a entender de que nosotros debemos siempre comprender las prioridades. Uno debe entender qué cosa es lo que hay que hacer por encima de cualquier otra cosa. Esta historia, o estos versos, perdón, que hemos leído, es la historia de un rey. Fue el primer rey de Israel, llamado Saúl. Este hombre fue escogido por Dios. Dios lo levantó. Era un muchacho imberbe. Era un muchacho sin ningún tipo de conocimiento político, ni militar, ni civil. Era un personaje que Dios levantó, amén, y derramó su gracia y todo el conocimiento que este muchacho tuvo, lo obtuvo por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el profeta lo ungió como rey o para ser rey de Israel, le dijo: vas a ir a tal lugar y allí verás una caravana de profetas que estarán viniendo hacia ti. Y tú entrarás a ese grupo de profetas, y cuando tú entres a ese grupo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Bendito el nombre del Señor. Qué interesante que el
Espíritu Santo transforme y cambie a las personas en otras personas, en personas totalmente diferentes a como han sido o a como son. El Espíritu de Dios llega a tomar su corazón, su alma, su espíritu, su mente, y comienza a crear en él sentimientos hacia Dios, comienza a crear en él también conocimiento, comienza a crear, amado hermano, una serie de cosas que tienen que ver solamente con el lado espiritual. Y de hecho, al tener esa fuerza espiritual, también se obtiene la fuerza moral y se obtiene, por supuesto, un cambio de vida. Porque ya nuestros pensamientos son diferentes. Nuestra manera de enfocar, nuestra manera de considerar las cosas se entornan ya hacia lo espiritual. Como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Así es el que tiene la mente de Cristo. Así es aquel que es espiritual. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y enfoca todas las cosas y las pone bajo el conocimiento de Cristo. Es decir, bajo la autoridad de la palabra de Dios. La somete a la palabra de Dios. Toda acción, toda reacción, todo paso a dar, toda decisión, todo lo que uno planifique, uno lo somete a la palabra de Dios. Es decir, todo aquello que yo quiero, primero lo filtro para ver si es la voluntad de Dios, para ver si Dios quiere, para ver si Dios se agrada. Porque si Dios se agrada, entonces a ojos cerrados yo lo hago, porque sé que estoy haciendo lo correcto. Pero eso es cuando nosotros somos espirituales. Eso es cuando el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Eso es cuando nosotros tenemos ya, amén, esa transformación que Dios nos ha dado para poder obedecerle, para poder encontrar en su palabra el camino correcto a seguir. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, a raíz de esa obra divina, de esa obra majestuosa que hace Dios con nosotros, es que Dios nos demanda a nosotros obediencia. Dios nos demanda obediencia, obedecer. Porque ya estás capacitado, tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu, aún tu cuerpo, está ahora ya capacitado, está transformado, está pedido para obedecer. Y obedecer es la clave de tu éxito y del mío. El obedecer es lo que hace que nosotros tengamos el camino libre. Es lo que hace que los muros se derrumben, todos esos muros de oposición. Cuando uno obedece a la palabra de Dios, hermano, las fuerzas del mal se quedan totalmente inoperantes. Porque hay una obediencia que trae como consecuencia la bendición, trae como consecuencia el respaldo, la protección divina. La obediencia es más que cualquier sacrificio que tú puedas hacer. Tú puedes pensar que ayunando 40 días, como lo hizo nuestro Señor, tú vas a lograr objetivos grandes. Pero a Dios no le interesa realmente que tú logres objetivos grandes. A Dios lo que le interesa es que tú logres los objetivos que Él quiere y que Él te ha demandado, no los que tú quieres, no los que tú estás buscando, sino los que Él ha establecido. No sé si pueden entender eso. Bendito el nombre del Señor. Que hay personas que ayunan 40 días, 30 días, 20 días, y se someten, hermano, a una disciplina tremenda. Y yo no estoy en contra del ayuno. La Biblia enseña que hay que ayunar. Pero voy al tema de que hay gente que se somete a ayunos prolongados sin ninguna razón. Es decir, sin ninguna razón que venga de Dios. Ellos pueden tener
responda. Tu obligación no es buscar que Dios te responda. Como que mi cuestionamiento o lo que yo quiero saber va a generar una bendición mayor a la iglesia o a mi vida o algo por el estilo. Eso no nos compete a nosotros, eso le compete a Dios. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, eso de por sí genera bendición en nuestra vida, y somos de bendición para la iglesia y somos de bendición para todos. No necesito 10 días de ayuno para eso. Si hago 10 días de ayuno será porque Dios me lo ordena, porque Dios me pone un propósito y me dice: hay una situación y necesito que ayunes tantos días. Bendito el nombre del Señor. Cuando yo, hermano, tuve el llamado del Señor a la obra, por primera vez que Dios me llamó al pastorado, Dios me guió a un ayuno de 3 días. A un ayuno me dijo: ayuna 3 días, porque principiaba mi ministerio. Entonces, cuando las cosas vienen de Dios, cuando Dios las ordena con un propósito, pues entonces lo hacemos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo no estuvo pensando y diciendo: voy a ayunar 40 días. Mañana me levanto, o me levanto en la madrugada y me voy al desierto. Sí, tengo que ayunar 40 días, lo necesito. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar eso. Usted no va a encontrar que nuestro Señor tuvo el deseo de ayunar 40 días. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino y lo llevó al desierto para que ayune 40 días y 40 noches. Fue la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto, lo arrebató al desierto. Y allí lo tuvo por 40 días y 40 noches. Y miren, y durante esos 40 días y 40 noches Él no tuvo hambre ni sed. Él no tuvo ni hambre ni sed. Su cuerpo estaba sometido en ese momento a la voluntad de Dios. Es decir, su cuerpo obedecía a la palabra de Dios. Dios quería que ayunara 40 días y 40 noches. No fue la voluntad de Cristo, fue la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo lo llevó. Y en esa obediencia, en ese sometimiento, su cuerpo no tenía necesidad ni de agua ni de comida. Es decir, su cuerpo no le exigía nada, estaba bajo la cobertura de Dios. Pero cuando terminó el ayuno, cuando terminaron los 40 días y los 40 noches, entonces Jesús tuvo hambre. Porque en ese momento es como que esa cobertura que Dios ponía sobre el Señor desaparecía. Y aparece ahora nuevamente su vida humana, y como humano su cuerpo reclamaba agua y reclamaba comida. Tuvo hambre. Bendito el nombre del Señor. Y ahí estaba Satanás. ¿Por qué Satanás no lo tentó en el tercer día? ¿Por qué no lo tentó en el quinto, a los 25 días? ¿Por qué a los 35 días no se le apareció a Satanás a tentarlo con comida? Porque Satanás sabía que él estaba bajo la cobertura de Dios y que por lo tanto su cuerpo no pedía comida. Él no tenía hambre. Él oraba. Las horas pasaban, los días pasaban, y él oraba y clamaba día y noche. Y su cuerpo estaba sumergido bajo esa, por llamar así, bajo esa gracia divina, de la cual no sentía hambre. Por lo general, las personas que en obediencia ayunan prolongadamente no tienen hambre ni tienen sed, porque están haciendo un ayuno bajo una obediencia a Dios. Y cuando uno hace un ayuno prolongado bajo obediencia de Dios, su cuerpo no tiene hambre ni tiene sed hasta que termina el ayuno. Y cuando termina el ayuno, cuando cumple los días que Dios quiere, entonces recién su cuerpo reacciona.
Así le pasó al Señor. A los 40 días, Él nuevamente comenzó a sentir hambre. Y esa era la prueba de que ya su ayuno había culminado. Y Satanás estuvo esperando ese momento. Durante todos esos 40 días Satanás lo observaba y estaba al tanto, esperando que terminara, esperando que otra vez su organismo reclamara comida. Y cuando él tuvo hambre, comenzó a mirar para todas partes y no había nada que comer porque estaba en el desierto. Pero sin embargo, Satanás se le aparece y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque tú tienes poder para pedir. Pero el Señor le dijo: escrito está. Y ahí está la obediencia a la palabra. Escrito está. Dice en la Biblia: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿qué más?, que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Bendito el nombre del Señor. Dando a entender. Es como que el Señor en ese momento le dice a Satanás: tú eres testigo de que yo he estado 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Y eso prueba de que cuando uno obedece a la palabra de Dios, no necesita ni de pan. Tú eres testigo de eso. Por eso le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Te lo acabo de demostrar. 40 días sin comer. Y por lo tanto, eso indica que la obediencia a la palabra te sustenta. Sustenta tu cuerpo, sustenta tu alma, tu espíritu. Aun cuando no haya que comer, Dios te sustenta. Bendito el nombre del Señor. Y oído con esto: Dios te sustenta aun cuando no comas nada. Aun cuando tú no comas nada, Dios sustenta y fortalece tu cuerpo. Dios genera vigor en tu cuerpo aun cuando no haya nada que comer. Por eso es que los hombres, tanto cristianos como en las épocas de los judíos, pudieron resistir tantos días sin comer en una cárcel, sometidos a esfuerzos extremos, porque el Señor los sustentaba. Y no los sustentaba con comida, no los sustentaba con pan ni con agua, los sustentaba con su gracia, con su presencia, con su poder. Él vigorizaba su alma, vigorizaba su cuerpo. Y aunque el cuerpo podía adelgazar y volverse esqueleto, sin embargo esa persona se sentía con la capacidad de poder enfrentar esas debilidades. Porque Dios era su sustento. Bendito el nombre del Señor. Así se sustentó Pablo en la cárcel, así se sustentó Pedro, así se sustentaban todos los cristianos que estaban allí en la cárcel sin agua y sin comida, pero se daban el lujo de cantar en la cárcel. Y usted sabe que cantar debilita más el cuerpo, pero ellos estaban fortalecidos por la gracia y la presencia de Dios. ¡Gloria a Dios! Que el ayuno es bueno cuando es dirigido por Dios. Nosotros ayunamos unas horas. La iglesia ayuna unas horas. Pero eso no es más que una cuestión de purificarse, o al menos someter la carne, hacer que nuestra carne se doblegue y se torne más espiritual. Pero sin embargo, no en todos los casos es así. Usted puede haber ayunado y terminando de ayunar tiene una bronca con alguien, una pelea con el marido, una pelea con los hijos, una discusión
adorar y viniendo del ayuno. Y entonces el mismo creyente se abre un signo de interrogación, porque no entiende qué pasa. Si yo acabo de ayunar, se supone que ya soy espiritual. No eres espiritual porque ayunes. Aleluya. Quítate eso de la cabeza. Eres espiritual cuando tú te sometes a la palabra de Dios y obedeces la palabra de Dios. Porque los espirituales someten todo a la palabra de Dios. El ayuno lo que hace es aplacar tu carne, tus deseos. Los aplacas porque al ayunar tu cuerpo se debilita. Entonces no tienes deseos de nada, no tienes deseos de pecar. Hay un sometimiento, además son unas horas. Ni siquiera has ayunado un día completo. 3, 4 horas. Y crees que eres espiritual porque ayunaste 4 horas. O 5 horas. Y no es así. Por eso se confunden cuando luego del ayuno entran luego a un problema y comienzan a responder de manera impropia, o a actuar o a reaccionar de manera impropia, como si fuera un pecador. Dice, pero ¿qué pasó si yo ayuné? Me ha pasado que el diablo, así como después que Jesús ayunó, Satanás lo tentó. A mí me ha pasado igual. No te ha pasado igual. El diablo lo tentó a Jesús, pero Jesús no pecó. Tú sí. Tú has reaccionado de una manera violenta. Tú has dicho cosas impropias. Jesús no. Jesús le respondió con la palabra de Dios. Y sometió al diablo a la palabra de Dios. Lo sometió. Porque al final le dijo, escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo sometió a la palabra. Usted no logró aplacar su carne. ¿Y sabe por qué? Porque usted es una persona que no vive en obediencia. Usted no vive en obediencia, aun cuando ayune 4 horas. Usted no está en obediencia permanente. Usted cree que obedece. Yo creo que los únicos momentos en que usted se muestra o se siente un poquito más espiritual cuando viene al templo. Porque después, en su vida secular, en sus momentos, amén, que enfrenta usted diariamente la vida, usted tiene muchos problemas de desobediencia. Aleluya. Y una de las cosas que Dios le reclama a ustedes y a mí, nos reclama a todos, es obediencia. Amén. Él no está reclamando otra cosa. Él quiere que le obedezcamos. Lo que Él ha dicho que cumplamos. Entonces, ciertamente, el no obedecer acarrea problemas. Acarrea problemas. Que usted quiere solucionarlo con sacrificios. Saúl, Dios le dio una orden. Le dijo, vence a los amalecitas, mátalos a todos, mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños, mata a los animales, extermínalos, que no quede uno vivo, porque Dios conoce el futuro, porque Dios veía que ese pueblo era un pueblo, hermano, con ensañamiento contra Israel, el pueblo de Dios, y ese pueblo nunca lo iba a dejar en paz a Israel. Y llegó un momento en que Dios determinó que se extermine a todo este pueblo, la extinción de todo este pueblo. Algunos tal vez no pueden comprender por qué Dios dispone tal cosa, por qué Dios mata a los niños. Pero en primer lugar, los niños que mueren se van para el cielo. Así que la muerte de los niños no era una
de discusión porque Dios sea malo. Que los niños que murieran, aún siendo de Amalek, se van para el cielo. Ese no era el problema. Los adultos eran gente mala, había que matarlos. Y Saúl cumple, pero cumple en una gran parte el cumple. Y él, ¿qué pasa? Cuando extermina a todos, ¿quién queda vivo? El rey. Y los animales, ciertos animales, engordados y muy bonitos, quedaron vivos. Me da la impresión que Saúl deja al rey vivo porque entra la carne, entra el ego. Entonces dice él: yo he dejado vivo el rey para demostrar, ¿no?, que yo soy un rey superior y que por lo tanto la gente tiene que temer. Pero Saúl no era nada. Ahí el único superior era Dios. Porque Saúl nunca hubiera podido vencer a los amalecitas. Los amalecitas no eran gente indefensa, eran gente muy fuerte. Solo el poder de Dios pudo hacer que vencieran a los amalecitas. ¿Y cómo es que se hace eso? Pues nuevamente, Dios es como una cobertura para aquel que está peleando en el nombre de Dios. Entra como una cobertura en su vida. Y todo el ejército de Israel que se enfrentaba estaban cubiertos. En ellos había un vigor, había una destreza, había una fuerza. Pero no era por ellos, no era por su entrenamiento, no era por sus capacidades. Era porque Dios los estaba coberturando a ellos. Dios los estaba protegiendo, y por eso los amalecitas retrocedían, porque decían: oye, esta gente, no podemos con ellos, no podemos contra ellos. Y los amalecitas tenían guerreros, tenían gente que disparaban arcos, tenían gente que lanzaban jabalinas, tenían gente espadachines, eran expertos también. Sin embargo, la cobertura que tenía el ejército de Israel era tal que ellos tenían pues una capacidad en la pelea que no eran ellos. Mire, es como cuando usted está haciendo la obra de Dios, cuando usted está predicando, sea en un aire libre, en un hospital, en una cárcel, sea que le está hablando a alguien, hay algo que viene sobre usted. Usted siente que las palabras que salen no son suyas. Es como que Dios le da palabra. Usted siente el Espíritu de Dios cómo se está moviendo. Porque no es usted, no soy yo, es Dios coberturándonos. Esa cobertura invisible que nosotros no vemos y que no sabemos. Es como cuando Dios, el Señor le dice: cuando estéis delante de los reyes y de los magistrados, no os preocupéis de qué hablar o qué decir, porque en ese momento les será dada palabra, dice. En ese momento les será dada palabra, una palabra sabia, eficaz, poderosa, que los magistrados y reyes no podrán. Esa es la cobertura de Dios. La fuerza de Dios en nosotros. La fuerza de Dios en nosotros no es para jugar fútbol. La fuerza de Dios en nosotros no es para nadar en la playa. La fuerza de Dios en nosotros se manifiesta cuando hacemos la obra de Dios. Nadar en la playa y jugar fútbol es un término de diversión humana que puede ser provechoso. Pablo dijo: para poco es provechoso, ¿no? Así dijo Pablo, que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es decir, para poco, ¿en qué sentido? Para poco en lo que se refiere a las cosas de Dios. El fútbol puede ser bueno y divertido. Yo juego también, me golean, pero juego. De repente me da físico,
me hace botar toxinas y todo eso puede ser un bien físico, un momento de confraternidad, y no hay problema con eso. Pero para las cosas de Dios, para las cosas de la obra de Dios, para poco aprovecha eso. No aprovecha para mucho. ¿Para qué te aprovecha? Para nada. Pero cuando estamos nosotros enfrentados o enfrascados haciendo la obra de Dios, ahí sí el Espíritu de Dios nos toma. Ahí nos toma. Y la gente se admira. ¿Cómo es que ese hermanito, mira, que no sabe leer ni escribir, cuando habla es increíble cómo habla? ¿Cómo convence a la gente? ¿Qué tal palabra? Esa hermanita cuando canta, ese hermano cuando canta, se siente algo especial, por supuesto. Cuando hay una vida espiritual, todo lo que hace para la gloria de Dios es cubierto. Está protegido, está respaldado. ¿Entiende eso, hermano? Eso es importante entenderlo. Entonces, significa que el ejército de Israel ganaron la batalla contra los amalecitas, no porque ellos fueran superiores en forma de pelear, humanamente hablando, sino porque Dios los coberturaba. De tal manera que cada uno de ellos que lanzaba una flecha, le daban el ojo a cualquiera. Como la piedra de David que tumbó al gigante Goliat, hermano. No me digan que fue David. No me digan que fue el brazo musculoso de David, porque el musculoso no tenía nada. Es que la puntería de David, ¿qué puntería? Ese fue el brazo de Dios. Esa piedra fue dirigida por Dios desde el cielo. En el centro mismo, hermano, que le nubló y cayó el gigante. Privado. No lo mató con la piedra, cayó privado. Entonces, vemos que el ejército gana por la fuerza de Dios. Saúl no podía otorgarse a sí mismo la gloria. Como ninguno de nosotros nos podemos vanagloriar de lo que hacemos. A mí Dios me usa, pastor. Si usted viera, pastor, que esto, pastor, hermano, la gloria le corresponde a Dios. Porque sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Bendito el nombre del Señor. Así que Saúl dijo: he dejado vivo al rey y a todos estos animales que están engordados para el sacrificio, porque el pueblo me obligó, me presionó de tal manera que no pude. Pero tú no eres el rey. ¿Cómo es que el pueblo te presiona? Tú tenías que cumplir una orden directa de Dios. Y cuando uno tiene que cumplir una orden de Dios, hermano, el que se oponga se le hace a un lado. Porque es una orden de Dios. Y las órdenes de Dios se cumplen así. Tu mamá, tu papá, tu marido, tu esposa, tu hijo, tu enamorado, quien quiera se oponga. Hay que obedecer a la palabra. Entonces, es posible que el pueblo también, en su alegría de haber vencido, recuerden que era la primera batalla que enfrentan, ¿verdad? Como pueblo, como nación, habían enfrentado otras más pequeñas, con los filisteos también, y habían ganado. Varias batallas habían ganado, pero esta era la principal. Y el pueblo comenzó a tener un aura de gloria. Es posible que lo hayan obligado a Saúl a decir: no, deja vivo al rey como trofeo de guerra, deja esos animales para los
Dios. Pero Dios había dicho más que en todo. Por eso es importante poner atención a lo que Dios dice. Porque no está hablando tu hermano, no está hablando tu papá, está hablando Dios. Y Él mismo lo refiere, ¿no? Porque cuando viene el profeta Samuel, dice en el verso 22, perdón, en el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Él mismo está reconociendo que eran las primicias de lo que estaba maldito, porque anatema significa maldito. Él mismo está reconociendo que eran ovejas del anatema, de lo maldito. Pero dice que el pueblo, amén, dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, la primicia del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No había justificación. Se había desobedecido abiertamente. No había justificación. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, no existe justificación, hermano. Que no, que me engañó, que me dijo, que esto, que yo creí, que no sé cuánto, yo no tuve la culpa, a mí me involucraron, a mí es mentira. Tú tienes ojos para ver y oído para oír y mente para entender. Tú tienes tiempo escuchando la palabra de Dios y siendo adoctrinado por la palabra de Dios. Dios ha tratado con tu vida de manera personal, ha tratado con tu vida y te ha hecho entender cosas, te ha mudado un nuevo hombre, una nueva mujer. Él ha hecho de ti una nueva persona. Tú tienes la mente de Cristo, el Espíritu Santo te anhela celosamente, tienes una conciencia que está activa y por lo tanto tienes el conocimiento de la palabra de Dios, por mucho, por poco, pero la Biblia dice que nadie es tentado más de lo que puede resistir. Y que conjuntamente con la tentación está también la salida. O sea, no hay excusa. No es que no pude, no es que no fue más allá de mi fuerza, me doblegó. No, porque nadie ha probado más de lo que puede resistir. Nadie. Así que con todas estas cosas que te rodean, tú no puedes en ninguna forma pensar o creer de que la culpa de lo malo que hiciste lo tienen otras personas. No la tienen otras personas, la tienes tú. Por eso que Samuel no deja de encarar a Saúl. Él lo sigue encarando. Él le sigue señalando. ¿Acaso se complace Jehová en carneros o en víctimas? ¿Es eso lo que Dios quiere, holocaustos? En el desierto Israel le ofrecía cantidad de holocaustos. Y Dios dijo un día: hastiado estoy de tanta grasa de carnero. Gloria a Dios. Hastiado estoy, dijo. Porque ¿acaso a Dios le gusta que maten los toros, las vacas, los corderos, que los quemen, que los hiervan en agua, que hagan todo el ritual? ¿Acaso Dios dice: a su rico está ese animalito, ya prepárenmelo bien, ¿ah? Gloria a Dios. ¿Come Dios bueyes o qué? Era un ritual
porque había allí el principio de la expiación, porque la sangre del animal justificaba momentáneamente al individuo. Pero no es porque a Dios le esté agradando, ya mátame 1000 carneros, y mañana me matan 10.000 ovejas, y pasado me matan 10.000 toros. ¿Eso Dios quería los animales esos? Es como la ofrenda que damos. Usted da 10 soles, da 100 soles, da 1000 soles, da $1000, da 10.000, da 5.000, 500.000. Y el Señor nos dice: mía es la plata y el oro. ¿Acaso yo tengo necesidad de tus $1000? ¿Crees que porque das 1000 soles eres salvo? O yo me vuelvo loco y Dios mío, ojalá que me dé sus 1000 soles, ojalá que me dé sus 1000 soles. Y que Dios esté detrás de ti por tu dinero, como si él fuera un mendigo. Si tienes 1000 soles, porque Dios te lo ha dado. Al decir mía es la plata y el oro, está diciendo todo lo que tú tienes en efectivo me corresponde a mí. Bendito el nombre del Señor. Es tuyo, hermano. Es más, mira, déjame decirte algo por si no lo sabías. Ni tus hijos son tuyos. Ni tus hijos. Ni tu mujer. Ni el marido que tienes te corresponde. Todo nos corresponde a Dios. Somos de Dios y para Dios. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo nos jactamos nosotros de algo si no somos sin Dios? No somos nada. Dice que ni una hoja de los árboles se mueve si no es por su poder. Dice que ni un pajarillo cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Un día yo iba en mi camioneta hace tiempo, hace años. Iba por la carretera, yo he sido siempre muy correlón, ya gracias a Dios, Dios me curó eso. Y yo era muy correlón, y un día le di a una paloma que se cruzó. ¡Pum! Palomita cayó, por el espejo retrovisor vi cómo se retrovisó. ¡Ah, qué amor! Pero en ese momento me acordé de eso. Ni un pajarillo cae a tierra, sino es por la voluntad del Padre. Gloria a Jesús. De hecho, la paloma estaba en el aire. Yo no estaba haciendo competencia, ni estaba buscando a la paloma para atropellarla. Simplemente apareció. Gloria a Dios. Como en Estados Unidos, que se cruzan los venados. Se cruzan. Como acá también en la carretera para el norte se cruzan los toros. Un día me acuerdo, yendo a Piura, hermano, se armó una pelea de toros allí en la carretera, hay una pista, que no había forma de sacarlos. Y el peligro era que como había una hilera de carros para acá y otra hilera de carros para allá de regreso, que estábamos estacionados porque no había, los toros en la pelea se iban contra los carros. Y los carros tocando clase, los dueños con palos, hermanos, le echaban agua de nada. Esos toros se habían prendido, y no se salían de ahí. Como 2 horas parados, preocupados por los carros. Porque, hermano, el solo hecho que vinieran y golpearan, te destrozaban el carro. Te lo destrozaban, tremendos animalazos. Una pelea terrible. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en las cosas de la vida, a veces se presentan cosas. Los animales se ponen así. Como salen burros, como salen perros, como se te puede atravesar también un caballo, se te puede atravesar un toro, una vaca, una oveja, que están siempre por esos lares. Y por eso hasta hay carteles de un dibujito de una vaca que te está diciendo: ahí hay ganado, ten cuidado, baja la velocidad. Baja la velocidad. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que a veces no porque uno quiera, sino porque surge de repente un animal de estos y uno lo mata. Pero no es porque uno quiera matarlos. Entonces yo digo, ni un pajarillo cae a tierra sin es por la voluntad de Dios. Si murió bajo estas condiciones, porque la otra condición ya es el hombre, ¿no? Con su escopeta y es otra cosa. Dice que todos nuestros cabellos están contados. Todos. A algunos les falta cabello, pero igual lo tiene contado el Señor. Tú no sabes cuántos cabellos tienes, ni yo. Yo no sé cuántos cabellos, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Bendito el nombre del Señor. Y lo único que detiene la caída del cabello es la tierra. Porque cuando cae en tierra, ya no hay. Ahí se detiene. Cuando Saúl fue exhortado por Samuel, ¿acaso se complace Jehová en víctimas o en sacrificios? ¿No es mejor obedecer la palabra de Dios? Ciertamente obedecer la palabra de Dios es mejor. Mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los caminos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Miren. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no se arde. ¿Cuándo ocurrió eso en el Antiguo Testamento? Bajo condiciones distintas a las de ahora. El principio espiritual es el mismo. Sigue siendo el mismo el principio espiritual. Obedecer la palabra es mejor que los sacrificios. Eso no quiere decir que los sacrificios sean malos e innecesarios. No. Seamos inteligentes. El hecho de que Dios diga que la obediencia a la palabra de Dios es mejor que los sacrificios, no descarta los sacrificios, sino que está poniendo en orden de prioridad. La obediencia a la palabra es superior a los sacrificios. Es mejor que los sacrificios. Es más importante que los sacrificios. Sin que estos dejen de ser importantes. Y como dijo Cristo en el capítulo 23 de Mateo, cuando habla del diezmo, y él dice, ¿no? Diezmáis la menta, el eneldo y el comino, mas habéis dejado lo más importante de la ley, el amor, la fe, la misericordia. Esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? Fe, misericordia, amor. Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa? Diezmar la menta, el eneldo y el comino. ¿Ve? Pero esto era necesario hacer. Es decir, esto era más importante hacer. Tener amor, tener compasión, tener misericordia, tener fe. Eso es más importante. Sin dejar de hacer lo otro, que también es importante, pero que en orden de prioridades está más abajo. ¿Entienden eso, hermano? Usted ayuna 4 horas, 5 horas. Y eso es bueno. Somete su carne. Pero más importante es obedecer la palabra de Dios. Porque ¿de qué le vale a usted venir al ayuno y nunca se sujeta a su esposo? ¿De qué te vale venir al ayuno y nunca obedeces a tus padres? O estás en ayuno y no trabajas. ¿No crees que hay cosas importantes? Aleluya. Que tienes que resolver, que tienes que hacer? Obedece.
sencillo, hermano. Pero una de las cosas más difíciles que hay para el ser humano es obedecer. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano guarda orgullo. Y obedecer es un sinónimo de sometimiento. ¿Obedezco a quién? Al que está por encima mío. Yo no obedezco a mi hijo o a mi hija, obedezco al que es superior a mí. Gloria a Dios. Yo puedo escuchar a mi hija, pero mi hija no me dice a mí lo que tengo que hacer, porque yo soy superior a ella. Gloria a Dios. Por lo tanto, si yo obedezco a alguien que es superior. Aleluya. Y claro, obedecemos la palabra de Dios, pero dentro de la palabra de Dios dice que hay que someternos los unos a los otros, Gloria a Dios. que hay que someternos a las autoridades superiores, que hay que someternos a los que nos presiden en el Señor. Gloria a Dios. Y eso cuesta, porque yo tengo mi forma de pensar. El pastor podrá pensar, decir, pero yo pienso diferente. Gloria a Dios. No es tan fácil. Y yo nunca he pedido que me obedezcan a mí. Aleluya. Siempre he pedido que obedezcan la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y obedecemos a las autoridades porque estas han sido puestas por Dios. Gloria a Jesús. Porque no hay autoridad sino la que Dios ha establecido, dice en Romanos capítulo 12. Por eso nos cuesta obedecer. Si el marido no trae plata, dice, negrita, lávame la ropa. ¿Qué cosa trae plata primero? Pero mira que mi pantalón, no trae plata, no hay nada. Ni me abraces. Primero plata. Y eso de que hay que sujetarse al esposo, porque le la cabeza, ¿qué esposo ni nada? Yo tengo la Biblia del Mormón. La gente, hermano, le cuesta someterse. Por eso le cuesta obedecer. Por eso le cuesta obedecer. Gloria a Dios. Pero Dios dice que obedecer es mayor que los sacrificios que tú hagas en una iglesia. Y de todas las cosas que tú hagas, nada se compara a obedecer. Gloria a Dios. Aprende a obedecer. Aleluya. Aprende a acatar las órdenes Gloria a Jesús. cuando estas están bien direccionadas. Aprende a obedecer. Amén. Gloria a Dios. Porque si no obedeces, de nada te va a valer tus sacrificios, tus oraciones. Así te pases toda la noche orando, 3 días ayunando, de nada te sirve. No obedeces. Es como cuando el Señor dice que tú vienes con tu ofrenda al altar y te acuerdas de que un hermano tiene algo contra ti. Ve y reconcíliate con el hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Gloria a Dios. O sea, mira el orden de prioridad. Tu ofrenda no vale nada mientras tú tengas rencor o cosas con alguien. Cuando tú admites y arreglas las cosas, tu ofrenda vale. Amén. Para ti, porque a Dios no le interesa tu plata. Gloria a Jesús. Lo que tú das te favorece a ti, no a Dios. Porque Dios ha prometido bendecirte al 100 por 1. Gloria a Dios. Es decir, eso está en favor para ti, no para Dios. Dios no necesita de nada. Aleluya. Orden de prioridades. Obedece. Obedece. Obedece a tus padres. Obedece a tus abuelos, a tus tíos mayores. Aprende a tener respeto, aprende a sujetarte. Aprende a saludarlos como principio de educación.
Cuando se levantan a veces de frente a pedir cosas, ni siquiera un abrazo, un beso a su padre, a su madre, nada. Se levantan todos con la misma hinchada, con molestos. Desayuno, que esto me ha hecho, que no me gusta. Así es, hermano. Que le den gracias a Dios que están en estos tiempos. Porque en los tiempos que hemos vivido nosotros, nuestra niñez, el plato volaba por nuestra cabeza. No había que psicólogo, que denuncie, que denuncie. Estaba jugando pelota de lo mejor en un campeonato y te llamaban. Dejabas todo. Oye, pero falta un gol, ¿qué gol, mijo? Me rajan. Si no iba, lo rajaban, ¿no? Había cuestiones como ahora, hermano. Ahora ya hay una libertad. Ya es generalizado, ya esto ya es definitivamente muy difícil. Los padres tienen miedo. Chicos crecen 15, 16 años, ya son igual. De igual ya. Hay que tener cuidado, no le digan nada, está molesto, ya se le va a pasar. La abuela viene, ¿qué le va a pasar? Tú sabes cómo se pone cuando se molesta. Que se pone cuando se molesta. Nos agarraron a palos, hermanos, nos molían a palos. A ver que nos molestásemos. Te voy a romper el hocico, era la palabra de mi mamá. Esa era su frase favorita. Te voy a romper el hocico. Y sí que nos lo rompieron varias veces. Sí. A las 5 de la mañana nos destapaban a mí, hermano. No dormido, rico, calentito, destapaban. Cuando veo a mi mamá, no sé con qué cosa en la mano. Así que a ti te gusta esto y lo otro. En ese momento, todas mis hermanas, todo el mundo haciendo sus cosas a esa hora. ¿Dónde está fulana? ¿Dónde está Mengana? Aquí estoy. ¿Qué estás haciendo? Todo el mundo como soldado, no había nadie en el cuarto. Porque ella agarraba con uno y agarraba de canto con los demás. Así era antes. Las viejas de antes eran así. Gloria a Dios. No había discursos. No había tanta palabra. Era una mirada que sometía. Lo que ellos decían, tú obedecías. La palabra de ella era ley y uno aprendió a obedecer. Aprendió a obedecer. Y dime, aquí entre nos, díganme, si no amábamos a esas viejas, las amábamos, porque sabíamos que merecíamos, sabíamos, nos caíamos. Gloria a Dios. Las mamás de hoy no saben hacer nada, por eso que las abuelas son las que crían los nietos ahora, porque las madres que son jóvenes ya no saben. No se aguantan mucho tiempo con el niño, no saben. No tienen capacidad, no han sido formadas, no han sido educadas. Lo que es baile, lo que es eso, la música, que aquí, que esto es guerra, que no sé cuánto, que la cobra, que el dragón, que los diablos, eso sí se lo saben. Pero las cosas así, hacer su responsabilidad, cumplir, ellos no saben. Ellos van a ir aprendiendo poco a poco. Sin embargo, antes las mujeres estaban preparadas. Desde niñas estaban preparadas ya. Las preparaban su mamá, su abuela, la tía, todo el mundo preparaba a esa niña. Ya, lava los platos, así se lava, hija, mira, haz esto, haz lo otro. Así se cocina arroz, así se fríe un huevo. ¿Saben que la mayoría no se fríe un huevo, no?
De verdad le digo que la mayoría no sabe freír un huevo. Usted pensará que ese simplemente se abre, cae y se fríe. No, no es así. Un huevo bien frito es un huevo que está bien doradito abajo y la yema no está sancochada. Y arriba está llena de globitos así blanquito, pero abajo está bien doradito y todo su borde bien doradito y la yema no está derretida. Eso es freír un huevo. La mayoría te pone un huevo blanco todo, por debajo y por encima todo blanco. Y la yema sancochada, o la yema toda revuelta ahí. ¡Ya, esta come! Algunas se olvidan de echarle sal. O sea, no saben freír. Aleluya. Es increíble. Pero le digo, hermano, las generaciones nuestras nos enseñaron, hombres y mujeres, a hacer todas las cosas. Nos enseñaron. Por eso sabemos hacer. Sabemos coser, sabemos planchar, sabemos hacer de todo. Porque nos enseñaron. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestros padres. A mí me enseñó a cocinar mi padre. Así eran los padres anteriores. Y aprendimos a obedecerlos. Y aprendimos porque estamos bajo obediencia, hermano. Hoy no aprenden nada porque no te obedecen. ¿Ya limpiaste tu cuarto? Ay, tengo flojera. Bueno, ya espero que lo hagas. Y ahí quedó. Hasta el día siguiente. Gloria a Dios. No hay obediencia. Pero usted lo ve en la iglesia. Tremendo. Tremendo, hermano. Cantan como un colibrí. Como un jilguero. Tocan, en la casa. No son obedientes. No son obedientes. Hombres, mujeres, a un adulto no son obedientes. Y si no son obedientes a sus seres queridos que los ven, ¿cómo van a ser obedientes a un Dios que no ven? Menos. Por eso hay tanto problema. Por eso tanta carnalidad. Por eso tanto pecado. Por eso toda esa ola de chisme, de enredo, no obedecen. Aleluya. Están enredados en cosas. Televisión, van. Hermanos, obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Gloria a Dios. Aprenda, póngase en disposición de Dios y dígale: Señor, yo voy a obedecer. Enséñame a obedecer. Quiero aprender a obedecer. No sé, yo necesito obedecer porque yo quiero agradarte a ti. Gloria a Dios. Porque el día que usted empiece a obedecer, hermano y hermana, ese es el día que usted cambie. Ese es el día en que Dios lo va a bendecir a usted. Ese es el día en que Dios le va a coberturar. Ese es el día en que Dios lo va a respaldar y todo le saldrá bien. Todo le saldrá bien. Porque es obediente. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero orar por ti. Porque siempre tenemos que aprender. Y porque siempre tenemos que obedecer a alguien. Aparte de Dios, tenemos que obedecer a alguien. Hay gente que dice: yo ya no estoy para obedecer, pastor. Estoy para que me obedezca. No, siempre tenemos que obedecer. Por eso no nos pasamos la luz roja. Por eso obedecemos guardia de tránsito. Por eso obedecemos a todos los que están superiores a nosotros en cualquier área. Porque tenemos que aprender a obedecer. Obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer sin razonamiento
Y obedecer cosas que no son importantes, eso tampoco es bueno. Pero obedecer lo que es correcto, lo que Dios respalda, lo que Dios indica, o las autoridades actúan conforme a ley, tenemos que obedecer todos, para que Dios se agrade de nosotros. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente también. Si hay alguien esta noche le dice, pastor, yo quiero que haga una oración por mí, quiero pedirle perdón a Dios por varias cosas, Dios las conoce, yo quiero aprovechar este momento tan importante y decirle a Dios que me perdone, que yo voy a cambiar, que yo voy a hacer la voluntad de Dios. Si hay alguien esta noche que diga, pastor, ore por mí, levanta tu mano, oraré por ti. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Voy a orar. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está. Y voy a darte un consejo. Cuando uno se arrepiente de algo, es para cambiar. Si el día jueves yo vuelvo a hacer un llamado y llamo al arrepentimiento, para que levantes tu mano, y tú lo hiciste hoy, tú no tienes por qué levantarlo el jueves, a no ser que haya alguna otra área en que estás mal. Pero si yo oré por ti, se supone que ya es para que tú cambies de vida. Ya no tienes que volverte a levantar. Pero si sientes que todavía en ti hay cosas que no superas, entonces sí, es necesario. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Voy a orar por ti. Toda la iglesia se pone de pie para que me ayude a orar por todas estas vidas sinceras. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedir a Dios por ellos, con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Hermano, la oración más hermosa que hay es cuando tú le hablas con el corazón. Es cuando tú te humillas, te bajas, te sometes a Dios y le dices, Señor, es verdad, yo estoy equivocado, yo estoy mal, lo reconozco, perdóname, Señor. Él es tu Padre, hermano, Él es tu Padre, Él no es un extraño, Él te perdona y tú eres su hijo, su hija. Él está dispuesto siempre a ayudarte. Pero cuando ve en tu corazón la sinceridad, el verdadero deseo de cambiar, Dios hace la obra maravillosa. Por eso voy a orar para que Dios te bendiga y seas una nueva criatura. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, te pido por cada una de estas vidas que se pusieron de pie anteriormente. Te pido que tu amor, tu misericordia, tu bondad descienda sobre ellos, Señor. Tu misma presencia, Señor, los abrace. Y que ellos sean en este momento coberturados por ti. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo los limpie de cualquier pecado cometido. Cualquier tipo de pecado de los cuales ellos se sienten mal. Límpialos y borra ese pecado con tu sangre. Desbarata la influencia diabólica que quiera perturbar sus mentes, haciéndoles creer que no son perdonados. La sangre de Cristo los limpia
la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas. Límpialos, santifícalos, bendícelos, Señor. Que de hoy en adelante empiecen una nueva vida y que se abra la ventana de los cielos y derrama bendición sobre ellos hasta que sobreabunde, Señor. Trae paz, gozo y alegría en sus corazones y nuevas fuerzas para seguir adelante. Y los que estén enfermos, tócalos, Señor. Sánalos, Padre. En el nombre de Jesús, sánalos, Señor. Te agradezco por mi sobrina Leslie, que tú la has sanado y que la han operado y has hecho una obra maravillosa. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Antes de recoger la ofrenda, un pequeñísimo testimonio. Mi sobrina Leslie, por la cual he pedido por las redes sociales oración, incluso alguna donación de sangre. Tomen asiento porque veo que están cansados. Ella tenía una enfermedad muy complicada. No recuerdo el nombre de la enfermedad, pero un problema dentro de la piel que se corrugaba así, era como unas raíces que se iban metiendo y le iban estrujando y se apoderaba de cualquier órgano, especialmente de sus intestinos. Entonces se ramificaba y le apretaba los intestinos, le ahogaba los intestinos, y cuando a ella le abrían para operarla, no podían operarla porque esas raíces estaban llenas de venas, de arterias que se habían formado. De tal manera que si cortaban una de esas, se venía a hemorragia y se moría. Así le pasó una vez en Lima. Le operaron mal, le cortaron una de esas y se vino en hemorragia. Casi se muere esa mujer. Ha pasado el tiempo, de milagro se salvó esa vez. Han pasado los años y vino a Chiclayo y de repente aquí cayó enferma. Y claro, nosotros sabíamos de ese problema que tenía, pero la cuestión es de que ahora estaba bastante mal. Cuando la llevamos al médico para que la vieran, tenía 4 de hemoglobina y bajó a 3. Le dio una infección por dentro. Tenía miomas, poliquística de no sé qué, que la hacían sangrar. Entonces, el médico la atendió, estuvo en observación, le sacaban análisis, le sacaban placas, ecografía, que esto, que lo. Nosotros sabíamos que si la operaban se iban a encontrar con todo eso adentro, que estaba ahí enrollado. El tema es de que gracias a hermanos, a hermanas, donaron sangre, le levantaron a 7, a 8, para poder controlarle la infección. Le controlaron la infección, ya estaba en sala, y un día que yo fui a verla, le digo: Leslie, voy a hacer una oración por ti. Y ahí me senté al lado de ella y oré con todo mi corazón. Y le pedí a Dios. Y ella sintió que algo de su estómago salía. Salió algo caliente. Dice que salió algo caliente de su estómago. Bueno, se mejoró. Ya no había infección. Subió la hemoglobina a 11. Estaba muy bien, ella comía de todo, ya quiero irme, que no sé cuánto, pero los médicos le decían
hemos detectado un mioma y tenemos que operar. Pero ella no quería operarse. Tenía miedo de cuando la abrieran la encontraran y le vayan a cortar mal y otra vez se vino. No quería operarse, pero al final se dio para que lo opere. Volvimos a pedir sangre para la operación. No recuerdo si fue hoy o ayer que la operaron, creo que fue hoy. Hoy día la operaron, en la mañana. Los médicos dicen, a ella la han operado muy bien. Le sacaron todo lo que tenían que sacarle, pero cuando a ella la operaron, todos sus intestinos están normales. Ese problema que ella decía que no había nada, limpiecito está todo, sus intestinos. Solamente el mioma. Y la han operado y está bien. Gracias a Dios. Así que Dios ha hecho un milagro. Y también los médicos han hecho su parte. Dios ha hecho un milagro con el problema que tenía y los médicos con el mioma que tenía. Bendito el nombre del Señor. Así que estamos agradecidos de Dios, hermanos. Gracias por todas las oraciones que ustedes han hecho. Les agradecemos mucho. A las damas que siempre están presentes, los caballeros que han orado por mi sobrina. Bendito sea el Señor. Muy bien, vamos a recoger las ofrendas.